¿Cómo le va, Rosy? Buenas noches. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay tantas cosas que le quiero preguntar, pero primero lo primero, ¿cómo recibió la noticia de este nuevo planteo de Cristina ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Derechos Humanos? Bueno, a mí me parece que hay varias reflexiones que surgen de eso, ¿no? Primero, decir que no es un hecho excepcional, esto lo han remarcado sus abogados, lo quiero remarcar yo también, cualquier ciudadano argentino que estuviese en una situación similar a la de Cristina puede recurrir a los organismos internacionales porque el pacto al cual estamos haciendo referencia es un pacto que de preservación de los derechos civiles y políticos, que la Argentina lo adoptó como ley en 1986 y que después en la reforma del 94 fue declarado, propuesto como de jerarquía constitucional. Entonces, y el otro hecho, me parece que lo explicaba muy bien hoy el doctor Beraldi, que es cuando que Cristina, el equipo jurídico de Cristina va en queja a la Corte para que la Corte revise la sentencia, revise la causa, la Corte rechaza indímine, o sea que la Corte no analizó, no revisó todo lo actuado por los tribunales inferiores, y justamente uno de los derechos que tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y de Derechos Políticos es el derecho a que exista siempre un tribunal superior que revise, que audite todo lo hecho por los tribunales inferiores. La Corte no lo hizo, cerró rápidamente, sabemos por qué. Ni la Corte ni Casación. Ni la Corte ni Casación, pero cerró la Corte rápidamente, ratificando el fallo, y entonces, al mismo tiempo que ratificó el fallo, fue abierta esta posibilidad internacional. Me parece que eso es lo primero que hay que decir. Hay que decir además que todos tenemos expectativa que alguna de las cautelares que se presentaron, según lo que lo explicaba el abogado brasilero hoy, que el comité se reúne en octubre, que alguna de esas cautelares, que son 3, una para restablecer los derechos políticos de Cristina, la otra es para que se conformen los miembros de la Corte según la legalidad, que son 5 miembros y no quede solamente en 3, y el otro elemento es para que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria acorde a las que tienen la mayoría de los ciudadanos argentinos que están en situación de prisión domiciliaria. Entonces me parece que ese hecho es un hecho para destacar, y el tercer hecho para destacar es esta cosa nueva que presenta Cristina, que lo dicen sus abogados, pero lo dice ella en su carta, que es que lo principal ha sido la inhabilitación perpetua para ejercer cargo. Eso lo dijo de entrada. Yo me acuerdo que Cristina lo dijo el día de la sentencia, que la sentencia era accesoria, que la verdadera pena era la inhabilitación perpetua. La inhabilitación, y que la pérdida de la libertad por 6 años era la cuestión accesoria. Bueno, entonces me parece que de allí hay toda una mirada, que es una mirada obviamente fuertemente política, ¿no? Sobre todo esto de lo que está sucediendo, y lo que la política y sobre todo el oficialismo actual no logra explicar es cómo una persona condenada por corrupción, a la cual permanentemente ellos hacen referencia, la corrupta, la chorra y todo ese tipo de cuestiones, sigue siendo una de las dirigentes políticas con imagen positiva más alta de la Argentina. Es más, que estando en prisión su imagen positiva ha aumentado, y esto es lo que genera tensión y obviamente temor en un oficialismo que sus 2 principales dirigentes, me refiero a Macri y a Milei, han reconocido en estos últimos meses, en este último año y pico, en distintos momentos, que ellos han sido los causantes de que Cristina esté presa, digamos, no porque hayan sido testigos en la causa, sino porque han utilizado su influencia dentro del Poder Judicial para que Cristina esté presa. Y esto lo han dicho ellos, no necesitamos, lo han dicho a viva voz, por decirlo. No, lo han dicho jactándose incluso, lo han dicho jactándose. Efectivamente, incluso. La palabra es jactándose,
para no decir una cosa, una guarangada, digamos, ¿no? Pero jactándose de que el accionar de ellos logró que Cristina esté presa. Bueno, entonces el intímbro está puesto ahí, digamos, ¿no? Han metido preso a una dirigente política que el 50% de los argentinos tiene imagen positiva de ella y que todos presuponemos que un porcentaje muy alto, si se pudiese presentar a la elección, estarían dispuestos a votar. Bueno, sí, además produce, yo lo decía recién en el editorial, produce como una cierta satisfacción saber que alguien en las Naciones Unidas va a leer esa causa, que acá nadie leyó y que todos sabemos que está plagada de mugre la causa vialidad, ¿no? Bueno, sabemos que desde un principio, ¿no? Bueno, claramente, ¿no? Inculparla a Cristina es solamente ese derecho creativo que impuso el ya fallecido Bonadío, que ante una cantidad de causas que implicaban a Cristina utilizaba el hecho de aquel término Cristina no podía no saber, ¿no? Como si alguien sí, claro. que ejerce la Milei presidencia de la nación puede no saber lo que pasa en los niveles que están quizás en cuarto nivel de jerarquía en cuanto a la responsabilidad del Estado, y más en el caso de obras que fueron realizadas por convenios de un ente autárquico como es la Dirección Nacional de Vialidad, por un lado, con una provincia que en un país federal también tiene la autonomía correspondiente, que es la provincia de Santa Cruz. Entonces, la verdad es que no hay ningún motivo cierto como para condenar a Cristina, y que sabemos que toda la estrategia de los fiscales y de los fiscales por sobre todas las cosas en la primera instancia fue tratar de buscar cuál era el mecanismo como para tratar de involucrar a Cristina, digamos, ¿no? Bueno, claro. Esto lo sabemos también en la causa Cuaderno. Algunos de los fiscales que actuaron dejaron trascender que no tenían pruebas, pero tenían certeza, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y el derecho penal, y el derecho penal en el derecho en todo el mundo, y el derecho penal en especial, se basa en función de las pruebas que puedan existir, no en base a las presunciones que pudiesen existir. Y esto también yo creo que vale la pena destacarlo, ¿no? Porque a pesar de toda esta situación sí. que ha vivido Cristina, ella siempre actuó conforme a derecho, ¿no? En algunas cosas ignominiosas, ¿no? Recordemos, no sigo con Bonadío, cuando, te acordás, Sandra la citó a 8 indagatorias el mismo día, ¿no? Sí, estuvimos ahí, claro. Y que Cristina siempre estuvo acorde a derecho, y en esta situación también está acorde a derecho. Está acorde a derecho, claro. Porque el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos fue ratificado por una ley en el año 1986 en la Argentina. Data del 66, que lo tomó la Corte, lo tomó Naciones Unidas. Argentina lo ratifica recuperada la democracia, y después la reforma del 94 le dio jerarquía constitucional. Entonces la posibilidad de acceder a un organismo internacional es una posibilidad absolutamente prevista dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. Bueno, para eso están, ¿no? Los organismos internacionales, precisamente para este tipo de casos. Rosy, pasando a lo que va a suceder mañana y que nos tiene a todos un poco, bueno, mañana no sé, pero ¿cómo está el tema con la ley de tierras? ¿Cómo está el consenso? ¿Cómo están los votos? Estamos un poco preocupados, y también quería preguntarle si tiene idea de si se va a presentar nuevamente el proyecto de falsas denuncias. Bueno, ley de tierra se trata en el Senado, nosotros estamos en diputados. Sí. Me parece que todavía que no arriesgaría un número definitivo. Se va a tratar la semana que viene. Sí. Yo creo que no hay un resultado a priori. Va a haber se está conformando una fuerte movilización para ese día. Va a estar muy luchado, porque hay mucha opinión pública. Va a estar muy luchado. Y por otro lado, digamos, nadie entiende el porqué, digamos, ¿no? Porque tampoco es que nosotros teníamos una normativa que decía que los extranjeros no podrían comprar tierras en Argentina. Habíamos puesto un límite, un cupo razonable, 15% a nivel nacional, 15%
15% en cada una de las provincias. Entonces me parece que sin ninguna duda el hecho de impulsar una supresión de ese límite sin tener en cuenta ninguna contemplación, digamos, ¿no? Por ejemplo, una contemplación hasta desde el punto de vista de la seguridad de nuestro territorio, que es no tener en cuenta lo que significan las áreas o los territorios en zonas limítrofes, digamos, no digo porque sobre todas las cosas de esto lo que significa el narcotráfico y el tráfico de drogas y demás. Entonces yo creo que estamos en un escenario de esas características y veo que el oficialismo, que tiene un núcleo de diputados y senadores importantes que le dicen todo que sí, no los veo muy contentos a los aliados tradicionalmente de lo que han tenido el oficialismo como para votar una ley de estas características, que no parece que no parece en ningún sentido, no al menos hasta ahora no parece que persiga ninguna lógica. Probablemente, si la llegan a aprobar, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de qué era lo que estaban haciendo y a quién estaban favoreciendo, porque también estos libertarios nos dan puntadas sin hilo, ¿no? Digamos, no, todos nos imaginamos. La decisión de impulsar una ley de estas características seguramente deben tener la presión de algunos grupos como para avanzar en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque el 15% son superficies muy grandes en las provincias grandes, ¿no? Sí. Ahora, son superficies accesibles en las provincias más chicas. Entonces yo mi mirada la tendría puesta fundamentalmente en esas provincias donde ya nosotros, cuando la aprobamos, teníamos regiones que habían superado ese 15%. Por eso Cristina, cuando anunció en el año 2012 la presentación de esa ley y de ese proyecto de ley, lo anunció diciendo, obviamente no vamos a tocar los derechos adquiridos y demás. Eran las provincias, yo creo, las dos, si no mal no recuerdo, las dos provincias más complicadas eran, en ese sentido, eran Misiones y Salta. Muchas de ellas, digamos, no son provincias involucradas también en cuestiones forestales, con inversiones chilenas y canadienses, que eran las que estaban más complicadas, digamos, ¿no? Pero yo era en ese momento, Sandra, presidente del bloque de diputados, sí. y quiero decir que el debate fue un debate tranqui, no fue un debate tensionado. La mayoría de los que no votaron tampoco se opusieron fuertemente, pero fue un debate que no nos costó sacar el número, es de pura racionalidad. Claro, que es razonable. Que era razonable, ni siquiera los medios de comunicación, ya en ese momento los teníamos fuertemente en contra. Los principales medios de comunicación salieron con una cuestión crítica, digamos, nadie hizo de esto una bandera. Bueno, lo que está pasando, justamente está pasando lo inverso. Pasó en ese momento para aprobarla lo inverso que está sucediendo ahora, que quieren derogarla, que está fundamentalmente un debate fuertemente tensionado. Así que habrá que ver qué es lo que pasa el día jueves de la semana que viene. Y una última, aunque sea cortita, ¿qué está pasando o cómo es el recorrido de la iniciativa que presentó el otro día Máximo Kirchner en relación a la limitación del Ejecutivo en relación, de nuevo, perdón por la redundancia, a los créditos externos? Bueno, el recorrido es el recorrido en la Cámara de Diputados. Entiendo yo que la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Finanzas, serán las comisiones en donde se tendrá que debatir. Vamos a insistir como para que vamos a generar la presión para que el gobierno y el oficialismo esté dispuesto esté obligado a ponerse a debatir una ley de esta característica, que fundamentalmente lo que busca es proteger a la Argentina, teniendo en cuenta que somos el principal país deudor del Fondo Monetario Internacional. La cartera más importante de deuda la tiene la República Argentina, y todo el condicionamiento que esto genera para el conjunto de la Argentina y para las posibilidades de crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Agustín Rossi, por este ratito, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias, un abrazo.